Si creciste en los 80, por supuesto que conoces G.I. Joe, pero ¿qué hay de sus videojuegos? Desde Atari 2600, arcade, computadoras de los 80, juegos perdidos, celulares y hasta fangames increíbles. Así que si quieren conocer la historia completa de los videojuegos de G.I. Joe, ya se la saben, acompáñenme. En 1983 apareció G.I. Joe Cobra Strike y salió para la legendaria Atari 2600, publicado por Parker Brothers, la misma compañía famosa por juegos de mesa como Monopoly. Y sí, este fue el debut de G.I. Joe en el mundo de los videojuegos. Pero acá viene lo raro, porque en lugar de controlar a Duke o Snake o algún otro vehículo militar de la serie, el juego nos ponía a defender una base de entrenamiento mientras una cobra gigante flotaba sobre el mapa disparando lo que yo creo que son rayos láseres. El objetivo era proteger a los reclutas de G.I. Joe usando unos cañones defensivos que disparaban misiles mientras la cobra intentaba capturarlos con rayos de teletransportación. Y por supuesto hoy se ve bastante loco, pero en realidad era exactamente el tipo de locura que uno podía esperar de los videojuegos a principios de los 80. El juego tenía varios modos bastante avanzados para la época. Podías jugar solo contra la computadora, cooperativo entre dos jugadores o incluso un modo competitivo donde un jugador controlaba a G.I. Joe y otro controlaba a Cobra. Y algo muy curioso es que el juego utilizaba los paddle controllers de Atari para mover los escudos defensivos y disparar los misiles, mientras que Cobra se controlaba con el clásico joystick de un botón. Curiosamente, el juego también tuvo una versión lanzada en regiones PAL bajo el nombre Action Man Action Force. Y aunque hoy este juego puede ser considerado una curiosidad histórica y nada más, Cobra Strike tiene algo muy especial porque representa ese momento en donde las compañías todavía estaban intentando descubrir cómo adaptar franquicias famosas al mundo de los videojuegos. En 1985 llegó el segundo videojuego oficial de G.I. Joe. G.I. Joe A Real American Hero fue lanzado para Commodore 64 y Apple II, dos de las computadoras hogareñas más populares de a mediados de los 80. El juego fue desarrollado por Epix, un estudio bastante famoso en aquella época por títulos como California Games, Summer Games y Winter Games. Y honestamente, para 1985 este juego era muy ambicioso, porque no era simplemente un shooter básico o una adaptación rápida para aprovechar la licencia. Acá había bastante contenido. El juego estaba dividido en dos modos completamente diferentes. Por un lado teníamos un modo combate individual entre miembros de G.I. Joe y agentes de Cobra, y acá aparecían muchísimos personajes clásicos de la franquicia. Tal y como ves en pantalla, estaba lleno de opciones. Los combates ocurrían en distintos escenarios incluyendo desiertos, bases de Cobra, ciudades y zonas nevadas. Y además cada escenario tenía peligros extra, como vehículos enemigos o torretas automáticas atacando constantemente. Pero el segundo modo era probablemente el más interesante. Ahí el juego se transformaba en una especie de combate vehicular militar. Los jugadores podían controlar vehículos icónicos de G.I. Joe como el Sky Striker o el Dragonfly, mientras destruían armas y bases Cobra. Y algo muy curioso es que en el multiplayer cada jugador tenía un rol distinto. Uno manejaba el vehículo y otro controlaba las armas, así que literalmente requería coordinación entre ambos jugadores. Visualmente el juego era bastante colorido, como ves en pantalla, especialmente en la versión de Commodore 64. Los personajes eran fácilmente reconocibles, los escenarios tenían mucho color y el juego incluso incluía una versión digitalizada del tema clásico de G.I. Joe usando el famoso chip de sonido SID de Commodore 64. Y para muchos fans retro como yo, escuchar esa musiquita en una computadora de 8 bits sigue siendo algo increíblemente nostálgico. En 1987 apareció uno de los videojuegos más extraños y menos conocidos de toda la franquicia, o al menos eso creo yo. Action Force International Heroes fue lanzado para ZX Spectrum, Commodore 64 y Amstrad CPC. Y si el nombre Action Force te suena raro, hay una razón, porque en muchos países europeos, especialmente en Reino Unido, G.I. Joe fue comercializado bajo ese nombre durante gran parte de los años 80. De hecho, para muchísimos chicos europeos, Action Force era básicamente G.I. Joe. El juego fue desarrollado por Virgin Games y tenía una propuesta bastante diferente comparada con otros títulos de la época. Acá controlábamos una especie de soldado equipado con un jetpack o un paramotor, no estoy seguro, mientras escoltábamos un enorme vehículo terrestre llamado AEW Striker a través de distintos escenarios llenos de enemigos. Y honestamente explicar este juego no es tan fácil, porque es una mezcla rarísima entre shooter, estrategia y escolta. El objetivo principal era proteger al vehículo que te mencioné antes mientras avanzaba lentamente por el mapa. Pero además había que recoger piezas especiales para construir puentes improvisados y permitir que el transporte cruzara distintas zonas. Por supuesto, todo esto mientras el helicóptero
helicópteros, tanques, misiles y tropas enemigas atacaban constantemente. Y aunque hoy puede sonar sencillo, el juego era bastante complejo. Los escenarios, como ves en pantalla, son bastante coloridos. Había scroll vertical y horizontal, algunos detalles muy avanzados para la época como animaciones de agua y enemigos bastante variados. Además, la pantalla de carga tenía un arte espectacular que ayudaba muchísimo a vender la fantasía militar de Action Force. Y como ocurría con muchísimos juegos de esa época, gran parte de la experiencia incluía esperar eternamente mientras el cassette terminaba de cargar. Este dato es solo para entendidos. Ahora, dependiendo de la computadora que tuvieras, Action Force podía ser prácticamente un juego distinto. En pantalla estás viendo la versión de Commodore 64 en donde ya no manejamos a Snake con un helipack, sino que ahora manejamos un helicóptero Dragonfly con bombas, combate aéreo y una experiencia mucho más militar. Incluso la misión funcionaba distinto, porque en Spectrum el vehículo AWE Striker se detenía cuando encontraba obstáculos, pero en Commodore y en CPC seguía avanzando constantemente. En 1988 llegó Action Force 2 International Heroes y honestamente fue una secuela muy distinta al juego anterior. Mientras el primer Action Force mezclaba escolta, exploración y combate aéreo, esta segunda parte se transformó en algo mucho más parecido a Operation Wolf. Es curioso, pero esta vez no controlábamos directamente al héroe, en cambio manejábamos solamente una mira en pantalla mientras un soldado avanzaba automáticamente por distintos escenarios llenos de enemigos. Nuestra misión era protegerlo eliminando amenazas antes de que lo mataran, y aunque la idea sonaba interesante, la ejecución terminó siendo bastante repetitiva. Los enemigos aparecían constantemente desde ventanas, puertas, tachos de basura y distintos puntos del escenario. Algunos disparaban armas, otros lanzaban granadas y algunos incluso tiraban macetas desde los edificios. Sí, macetas, muy militar todo. El juego permitía usar distintas armas, incluyendo una ametralladora, bazooka y algo llamado Biogun. Visualmente no estaba para nada mal, de nuevo, esto es a mi criterio. Los escenarios tenían bastante detalle para la Spectrum y había algunos efectos interesantes, como paredes que se destruían parcialmente cuando recibían disparos. El problema, creo yo, es que casi todo se veía igual. Los niveles cambiaban muy poco entre sí y rápidamente el juego empezaba a sentirse, como dije antes, repetitivo. Cada misión consistía básicamente en avanzar, disparar enemigos y eventualmente rescatar rehenes. En 1991 llegó el videojuego de G.I. Joe que probablemente más gente recuerda con cariño. G.I. Joe A Real American Hero apareció exclusivamente para Nintendo y, dicho por fans en comunidades, terminó siendo uno de los mejores juegos de acción para NES, algo que no era fácil en aquella época porque durante los años 80 y principios de los 90 existían muchísimos videojuegos licenciados que eran simplemente horribles, pero G.I. Joe fue una excepción. Desde el primer minuto se sentía como una verdadera aventura militar de la serie animada. La historia nos ponía al mando de un grupo especial de Joes liderados por el general Hawk, con la misión de destruir distintas bases de Cobra alrededor del mundo. Y acá empezaba una de las mejores ideas del juego, porque antes de cada misión podíamos elegir un equipo de 3 personajes entre distintos miembros clásicos de la franquicia. Entre ellos estaba Duke, Snake, Rock and Roll y más, pero cada uno tenía habilidades completamente distintas. Snake, por ejemplo, podía saltar muchísimo más alto gracias a su entrenamiento ninja. Rock and Roll tenía una potencia de fuego enorme, mientras que Duke funcionaba como el personaje más equilibrado de todos. Además, podíamos cambiar de personaje en cualquier momento. Cada misión se dividía en 3 partes distintas. Primero teníamos una sección de acción bastante estilo Contra, lleno de disparos, plataformas, enemigos y vehículos militares. Después venía una enorme fase de exploración dentro de bases Cobra, donde había que plantar explosivos en distintos puntos del mapa. Y finalmente llegaba la clásica secuencia de escape antes de que todo explotara. Y aunque en teoría esto podría sonar repetitivo, el juego hacía un buen trabajo variando las situaciones, ya que en una misión podíamos estar combatiendo en la nieve mientras misiles caían desde el fondo del escenario, y en otra escalábamos montañas eliminando soldados y evitando pequeños helicópteros enemigos. Incluso había momentos donde el personaje podía sujetarse de plataformas y paredes. Diría que las secciones de exploración podían volverse muy confusas, especialmente porque las bases Cobra eran bastante grandes y muchos pasillos se parecían demasiado entre sí. Era muy fácil perderse, quedarse sin tiempo y tener que repetir toda la misión otra vez. En el 92 llegó la secuela directa del exitoso juego de NES. Hablamos de G.I. Joe The Atlantis Factor. Volvió a aparecer exclusivamente para NES y otra vez fue desarrollado por Kid, el mismo estudio responsable del primer juego. Y aunque la base seguía siendo muy parecida, esta vez los desarrolladores intentaron hacer algo mucho más ambicioso y honestamente no todo salió bien. La historia arrancaba un año después del primer juego. Los Joes descubrían que la antigua base de Cobra había sido construida sobre las ruinas perdidas de Atlantis y utilizando una poderosa fuente de energía encontrada
encontrada bajo el océano, Cobra lograba resucitar la legendaria ciudad y devolver también a Cobra Commander, porque claramente esta franquicia ya había abrazado por completo la locura de los dibujos animados de los 80. Esta vez comenzábamos solamente controlando al General Hawk, y a diferencia del juego anterior, había que encontrar al resto de los miembros del equipo a medida que avanzábamos por las misiones. Una curiosidad sobre esto es que dependiendo del camino que tomáramos, incluso podíamos terminar el juego sin encontrar a todos los personajes. Había un sistema de progresión bastante interesante donde cada arma podía subir de nivel y los personajes aprendían nuevos ataques cuerpo a cuerpo, pero mejorar todo eso podía convertirse en una verdadera pesadilla, especialmente porque los power-ups rebotaban por toda la pantalla y muchas veces desaparecían antes de poder agarrarlos. Y vuelvo a resaltar que había situaciones muy interesantes dependiendo del personaje elegido. Por ejemplo, llevar a Wetsuit a niveles submarinos permitía acceder a zonas y mejoras que otros personajes simplemente no podían alcanzar. A mi criterio es una propuesta muy interesante que vale la pena jugar, pero no le gana a su predecesor. En el 92 Konami lanzó uno de los videojuegos más espectaculares y olvidados de toda la franquicia, G.I. Joe Arcade, conocido simplemente como G.I. Joe. Apareció exclusivamente en arcades y honestamente es uno de esos juegos que muchísima gente recuerda haber visto en salones recreativos, aunque casi nadie volvió a jugar después. Yo, por ejemplo. Con esto me refiero a que jamás recibió conversiones oficiales para consolas hogareñas, y eso probablemente ayudó a convertirlo en una especie de joya perdida de los arcades de los 90. El juego permitía controlar a 4 personajes clásicos: Duke, Snake Eyes, Scarlet y Roadblock. Y desde el primer minuto quedaba claro que Konami estaba intentando hacer algo muy distinto. En lugar de un beat'em up tradicional estilo de las Tortugas Ninja o los Simpsons, acá la acción ocurría completamente sobre rieles. El personaje avanzaba automáticamente hacia el fondo de la pantalla mientras nosotros disparábamos oleadas enormes de enemigos, vehículos y soldados Cobra. Honestamente, la mejor forma de describirlo es como una mezcla entre Contra y un shooter arcade tipo Operation Wolf o Space Harrier, pero sin pistola de luz. El gameplay era extremadamente simple, solo podíamos movernos hacia los costados y apuntar una mira para disparar. No había saltos, cobertura ni movimientos complejos. Todo se enfocaba en destruir la gigantesca cantidad de enemigos que aparecían constantemente en pantalla, y Konami claramente quería que el juego se sintiera explosivo. Había helicópteros, tanques, soldados, motocicletas, explosiones gigantes, montones de cohetes y todo ese lío que a nosotros nos gusta. Los sprites eran enormes, llenos de detalles, muy coloridos, exactamente como uno esperaría de un juego de Konami durante la época dorada de los arcades, ¿o me equivoco? Y acá me gustaría mucho conocer su opinión, porque yo siento que este juego arcade terminó desapareciendo bastante rápido de la memoria colectiva. No sé si es porque nunca llegó a consolas o porque apareció justo cuando la franquicia clásica empezaba a perder fuerza. Después de años prácticamente desaparecido del mundo gamer, G.I. Joe regresó en 2009 con G.I. Joe The Rise of Cobra. El juego salió para PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PSP, Nintendo DS y teléfonos móviles. Literalmente apareció en casi todo. Y estaba basado directamente en la película live action, aunque curiosamente la historia del videojuego ocurría después de los eventos de la peli. Así que en cierta forma podríamos decir que ocurriría como una secuela. Bueno, no lo sé. El desarrollo estuvo a cargo de Double Helix Games y fue publicado por Electronic Arts. Y honestamente la idea principal no era mala. El juego intentaba convertirse en una especie de contra moderno en tercera persona usando personajes de G.I. Joe. La estructura es algo bastante simple: avanzar por niveles lineales disparando cantidades enormes de enemigos mientras esquivamos proyectiles, explosiones y todas esas cosas que a nosotros nos gustan mucho. Cada personaje tenía armas y ataques especiales distintos, y además el juego incluía muchísimos personajes desbloqueables, incluso algunos miembros clásicos de G.I. Joe que ni siquiera aparecían en la película. Y creo que para fans veteranos eso probablemente sea algo lindo en el juego, porque permitía volver a ver personajes clásicos dentro de una aventura completamente nueva. Y por supuesto, las versiones portátiles terminaron siendo experiencias completamente distintas. La versión de Nintendo DS simplificaba muchísimo el gameplay y usaba una vista isométrica mucho más arcade y rápida. Mientras tanto, la versión de Java para celulares directamente parecía otro juego. Recordemos que todavía faltaban algunos años para la explosión total de los smartphones, así que G.I. Joe estaba pensado para teléfonos con teclado numérico, pantallas diminutas y controles súper limitados. El resultado era un shooter 2D mucho más simple, pero también muchísimo más portátil y directo. Y honestamente, hoy verlo
siga funcionando se siente como abrir una cápsula del tiempo de finales de los 2000. ¿Qué opinan ustedes? En 2013 apareció G.I. Joe Battleground, un juego gratuito para iOS y Android que llevó a la franquicia directamente al boom de los juegos móviles a principios de los años 2000. Y honestamente esto ya se sentía muy distinto a los clásicos videojuegos de Joe que veníamos viendo, porque acá todo giraba alrededor de coleccionar cartas de personajes y formar pequeños equipos de combate entre G.I. Joe y Cobra. El problema es que las batallas eran casi completamente automáticos. Bueno, en verdad no es un problema, es un juego de cartas y es lo que es. El jugador tenía muy poco control real sobre lo que ocurría en pantalla y gran parte de las experiencias consistían simplemente en mejorar cartas, conseguir recursos y participar en eventos temporales. Leí en comunidades algo que me pareció muy interesante y es que el juego recibió bastantes críticas por sus microtransacciones y por algunas recompensas promocionales que muchos jugadores aseguraban nunca haber recibido. Y esto se traduce en una especie de nos prometieron contenido exclusivo para generar hype, pusimos plata pero después no apareció. Manteniendo su presencia en teléfonos móviles, en 2015 aparece G.I. Joe Strike, otro juego para iOS y Android, aunque esta vez la franquicia dejó atrás las cartas y volvió a la acción. Poniendo como protagonista absoluto a Snake Eyes, todo el juego giraba alrededor del ninja más famoso de G.I. Joe, mientras combatía enormes cantidades de enemigos del clan Arashikage, perdóname si lo pronuncio mal, liderado por Storm Shadow. Un gameplay bastante sencillo, avanzábamos por escenarios golpeando enemigos usando ataques cuerpo a cuerpo, armas y habilidades especiales. Prácticamente un beat'em up mobile simplificado para pantalla táctil. Aquí nos encontramos con escenarios clásicos de G.I. Joe como el USS Flagg, que es el portaaviones característico de esta serie, algo que seguramente despertó muchísima nostalgia entre los fans de los juguetes originales. Típico de estos juegos y nada loco, también había energía limitada, había mejoras desbloqueables y microtransacciones para acelerar el progreso si te sobraban algunas monedas y querías invertir en tu juego. En 2020 llegó G.I. Joe War on Cobra, un juego gratuito para iOS y Android que intentaba llevar la franquicia al mundo de la estrategia online. Y honestamente, acá se nota muchísimo la influencia de juegos como Clash of Clans. La idea principal era construir bases, recolectar recursos y enfrentar las defensas de otros jugadores usando personajes y vehículos clásicos de G.I. Joe y Cobra, por supuesto. Honestamente, el juego se ve bastante bien, especialmente los diseños de personajes y algunas animaciones. Siendo totalmente transparente, te digo que yo este juego no lo jugué jamás, con lo cual la información que te estoy dando la saqué de comunidades. Leí bastantes comentarios diciendo que el progreso era extremadamente lento, mejorar personajes llevaba muchísimo tiempo y el juego constantemente incentivaba a gastar dinero real para poder avanzar más rápido. Aún así asumo que para los fans de G.I. Joe tenía cierto atractivo simplemente por volver a ver tantos personajes clásicos juntos en un juego moderno. Al igual que ocurre con muchos juegos móviles online, War on Cobra terminó desapareciendo rápidamente, ya que en 2021 se cerraron oficialmente los servidores, dejando el juego completamente injugable al día de hoy. Leí por ahí que antes del cierre los desarrolladores removieron las microtransacciones para que los jugadores fieles pudieran todavía disfrutar el contenido restante sin pagar. En 2020 G.I. Joe finalmente regresó a las consolas con G.I. Joe Operation Blackout. Este parecía ser el gran intento moderno de devolver la franquicia al mundo gamer. La historia era exactamente el tipo de locura clásica que uno esperaría de G.I. Joe. Comandante Cobra lograba tomar control de un satélite capaz de bloquear las comunicaciones globales mientras atacaba al legendario portaaviones USS Flagg y dispersaba a los Joes alrededor del mundo. Y sí, todo esto se sentía como jugar directamente con figuras de acción de los 80. El juego funcionaba como un shooter en tercera persona bastante clásico. Podíamos controlar personajes famosos de ambos bandos. Además, el juego incluía cooperativo local, vehículos, tanques y muchísimas explosiones. Y honestamente, durante las primeras horas realmente podía resultar entretenido, especialmente para fans nostálgicos de esta franquicia. El problema, según pude censar en comunidades, es que después de un tiempo la repetición empezaba a parecer muy fuerte. Los enemigos eran bastante básicos, las misiones se parecían demasiado entre sí y gran parte del gameplay terminaba convirtiéndose simplemente en avanzar disparando robots una y otra vez. Dado que tuve la suerte de jugar este título, puedo decirte que a mí en lo personal me aburrió después de algunas horas. No es un juego malo, pero simplemente me aburrió porque me pareció repetitivo. La verdad es que no sé si decir que Operation Blackout terminó convirtiéndose en el gran regreso triunfal de G.I. Joe, porque creo, a mi criterio nuevamente, que este no fue el caso, pero sí logró algo muy importante, y fue volver a poner a la franquicia en consolas después de muchos años de ausencia.
Y ahora sí llegamos al último videojuego oficial lanzado hasta la fecha. En 2024 llegó G.I. Joe Wrath of Cobra y honestamente esto era exactamente el tipo de juego que muchísimos fans queríamos ver. Porque sí, amigos, esto es el cajón retro y que nos encanta a nosotros la nostalgia. Así que aquí tenemos este beat 'em up clásico estilo arcade, muy inspirado en juegos como Tortugas Ninjas o Streets of Rage. Desde el primer minuto queda clarísimo que este juego fue hecho por fans de verdad para fans de verdad. Todo se siente como un episodio interactivo del dibujo animado clásico. Los colores, la música, los personajes, los vehículos y hasta los enemigos. Estuvieron en los detalles, en los movimientos, en las habilidades distintas para los personajes. Por ejemplo, Snakes utilizaba su katana y hasta podía llamar a Timber, su famoso lobo. Mientras tanto, Duke tenía ataques cuerpo a cuerpo mucho más pesados y hasta ataques aéreos especiales. El juego se divide en 12 niveles llenos de soldados Cobra, ninjas, enemigos, tanques y muchísimas cosas clásicas de la franquicia. Y honestamente, visualmente es puro fanservice retro. Bases árticas, fortalezas voladoras de Cobra e incluso ciudades decoradas con desfiles gigantes en honor al comandante Cobra. Exactamente el tipo de locura maravillosa que uno esperaba ver en G.I. Joe de los 80. Y el cooperativo, me quito el sombrero, especialmente porque este tipo de juegos claramente fueron diseñados para jugarse acompañado, como los viejos arcades. Me permito decir que G.I. Joe no necesitaba convertirse en un shooter militar ultra realista. Necesitaba volver a sentirse como esos juguetes, esos dibujos animados y esos videojuegos arcades que jugábamos cuando éramos chicos. Y te digo sinceramente, creo que este juego lo logró. Y antes de terminar, hay un juego más que no puedo dejar afuera, porque aunque técnicamente no es un juego oficial, muchísimos fans de G.I. Joe lo consideran uno de los proyectos más interesantes que tuvo la franquicia en años. Estoy hablando de G.I. Joe Attack on Cobra Island, un fangame lanzado en 2015 y desarrollado completamente por fans usando motor open board. ¿Y qué te puedo decir? Me tengo que sacar el sombrero y aplaudir a los cracks que hicieron esto porque es sencillamente una maravilla. Estamos hablando de un beat 'em up estilo arcade mezclado con secciones shooter muy inspirado por los clásicos como vimos antes, Final Fight, Street of Rage y los viejos arcades de Konami. Podíamos elegir distintos personajes de la franquicia mientras combatíamos enormes cantidades de soldados Cobra, ninjas y vehículos clásicos de la franquicia. Y sí, obviamente la mayoría elegía Snakes. Bueno, no sé si la mayoría, pero yo sí. Solamente es mi preferido y quería decirlo. La música, los efectos, los personajes, los movimientos y hasta muchas escenas parecían sacadas directamente de la serie de los 80. Y si sos miembro de la comunidad, sabés que hemos visto otros desarrollos en open board como Thundercats o He-Man, pero creo que este juego está un nivel arriba en calidad. Y ahora sí, para la despedida también te quiero mostrar rápidamente otro proyecto fan-made bastante curioso llamado G.I. Joe Escape from Castle Cobra. Honestamente no tengo mucha información sobre el juego, pero puedo decirte que fue creado por PMH Productions. Te voy a dejar el link en el primer comentario fijado de este video por si quieres entrar a la página y descargarlo. Realmente me parece una buena forma de cerrar este recorrido, porque demuestra que incluso hoy todavía hay fans creando videojuegos de G.I. Joe por pura pasión y nostalgia. Y bueno amigos, oficialmente esos fueron todos los videojuegos de G.I. Joe. Los oficiales, licenciados y un plus para darle crédito a la comunidad de fans que hacen trabajos tan geniales. Pero antes de terminar este viaje retro, hay algunos títulos que no incluí en la línea de tiempo porque no pude conseguir gameplays, pero por supuesto tengo que mencionarlos porque son oficiales. Y es que en 1990 aparecieron dos videojuegos de mano. Uno fue G.I. Joe Hawk y el otro G.I. Joe Snake Eye. Las típicas consolitas de mano de aquellos años. Yo no tengo la fortuna de tenerlos, tampoco pude conseguir gameplay, pero bueno, no puedo dejarlos afuera del video y aunque sea poner unas fotos. Posteriormente, en 1993, salió Star Brigade, otro juego oficial de la franquicia. Esos que algunos llevábamos en el bolsillo del guardapolvo del colegio, te llevabas de vacaciones, bueno, en fin, la consolita portátil de aquellos años. Después, en el año 2009, hubo una aplicación para iPhone llamada G.I. Joe The Rise of Cobra Basic Training. Era una especie de aplicación promocional que tenía minijuegos de G.I. Joe. La cuestión es que esto es del año 2009 y hoy, por lo menos yo no encontré material para compartirles en cuanto a gameplay. Ya no existe más en ningún store y no lo encontré tampoco en sitios para jugar online, si no lo habría agregado. Pero bueno, no deja de ser algo oficial y por eso, aunque sea, quería nombrarlo en el video. Y no sé cuál es la conclusión que ustedes tomarán luego de ver este video, pero lo que me pasa a mí, honestamente creo que conocía solo 3 juegos de G.I. Joe. El resto
los conocí gracias a este video. Ahora contame vos, ¿los conocías todos? ¿Te llevaste algunas sorpresas como me pasó a mí? ¿Cuál es tu juego preferido de esta lista? ¿Cuál es el que menos te gustó? Por supuesto, algún título me quedó afuera. Puedo fallar. Si ese fue el caso, bueno, ponedlo en los comentarios que nos sirve a todos para nutrir este video. Si llegaste hasta acá, espero que el video realmente te haya gustado, déjamelo en los comentarios también. Y como siempre digo, la mejor manera de darme una palmadita en la espalda para seguir adelante es dejándome un like, comentando como ya te dije antes, invitando gente a que se sume a la comunidad para seguir creciendo. Al final del día, esto lo hacemos entre todos. Quiero dejar un agradecimiento muy especial a todos los miembros de la comunidad en YouTube y en Instagram que pidieron que trabaje en un video compilando los videojuegos de G.I. Joe, así que muchachos, gracias. Considérense productores de El Cajón Retro porque esta idea nació de ustedes. Mención especial a un miembro de la comunidad a quien considero un amigo, Juanjo de Salta, Argentina. Esta colección, parte de la colección que me envió de G.I. Joe es de él y bueno, lo quería poner en el video. Así que Juanjo, acá inmortalizamos un pedacito nomás de tu colección. Amigos, muchísimas gracias por estar. Mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro y nos vemos la próxima.